Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en el mundo de los monstruos bíblicos. Monstruos bíblicos. Prepárense para explorar las leyendas hebreas Me encanta. y descubrir a tres criaturas fascinantes: Behemoth, Leviatán y Sis. Wow. Un trío. Para esta inmersión vamos a bucear en textos antiguos como el Antiguo Testamento, el libro de Enoch y la Gadá, Interesante. y hasta le echaremos un vistazo a algunas interpretaciones modernas. Genial. ¿Listos para descubrir por qué estos gigantes antiguos todavía capturan nuestra imaginación? Totalmente. Lo que me parece más intrigante es que no son solo monstruos aterradores, ¿verdad? Estas criaturas representan algo más profundo, las fuerzas indomables de la naturaleza y lo desconocido. Exacto. Y creo que por eso siguen siendo tan relevantes hoy en día. Sin duda. Empecemos con Behemoth, esta bestia que aparece en el libro de Job, con una fuerza descomunal. Así vemos. De hecho, ahí mismo en Job se le describe con una fuerza impresionante. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Claro, en Job 4.15-24. Se describe a Behemoth con una fuerza y poderío impresionantes. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como ti. Hierba come como buey. Y aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. ¿Te imaginas encontrarte con una criatura así? Yo saldría corriendo. Es increíble cómo se describe su cola, Sí. como un cedro. ¿Qué crees que significa eso realmente? Buena pregunta. Esa descripción de la cola ha generado mucha controversia. Ya. Algunos estudiosos sugieren que la palabra hebrea traducida como mover también podría significar extender. Y si consideramos la siguiente frase que habla de los nervios de sus muslos, algunos creen que se podría referir a su... Bueno, ya sabes. Ah, ya veo. Interesante. Por cierto, ¿sabías que algunos creacionistas creen que Behemoth era un dinosaurio? A pesar de toda la evidencia científica que apunta a lo contrario. Sí. Es curioso cómo algunas interpretaciones se aferran a ideas preconcebidas. Pero Behemoth no solo está presente en la Biblia, también aparece en textos más modernos. Ajá. Por ejemplo, en el Dictionnaire Inferno. ¿En serio? Escrito por Colin de Plancy en el siglo XIX, Behemoth es un demonio con forma de elefante, pero humanoide. Espera. Un demonio elefante con forma humana. Eso suena a una fiesta extraña. No. Un poco no. En esta versión, Behemoth es un demonio glotón con una panza enorme. Se le considera el maestro de ceremonias de los banquetes infernales. Imagínate un demonio elefante dirigiendo una fiesta en el infierno. No puedo dejar de imaginarlo. Qué locura. Y hablando de representaciones, ¿qué otras formas se le han atribuido a Behemoth a lo largo de la historia? Hay muchas. Se le ha imaginado como un elefante, un hipopótamo, un rinoceronte, incluso un dinosaurio saurópodo. Wow. Parece que cada cultura ha proyectado sus propios miedos y fascinaciones en la figura de Behemoth. Claro, porque al final Behemoth representa algo más grande que un simple animal. Sí. Representa lo indomable, lo salvaje, la fuerza bruta de la naturaleza. Y esa idea ha resonado en diferentes culturas a lo largo de los siglos. Exactamente. De hecho, el nombre Behemoth se ha convertido en sinónimo de cualquier cosa de tamaño y poder inmensos, como cuando decimos, esa empresa es un verdadero Behemoth de la industria. Es cierto. Y eso nos muestra cómo estas antiguas leyendas siguen influyendo en nuestro lenguaje y en nuestra forma de pensar. Bueno, después de esta inmersión en el mundo de Behemoth, ¿qué te parece si nos adentramos en las profundidades del mar para conocer al temible Leviatán? Me parece perfecto. Prepárate para una buena dosis de terror acuático. Allá vamos. Solo de escuchar su nombre ya me dan escalofríos. ¿Qué nos puedes contar sobre este monstruo marino? Pues su nombre, que viene del hebreo Leviatán, Ajá. significa enrollado o retorcido. Y eso ya nos da una pista sobre su apariencia. Ya. Generalmente se le representa como una serpiente marina gigante, a veces como un dragón con aletas y escamas. ¿Y qué papel juega Leviatán en la mitología hebrea? Es solo un monstruo que siembra el terror en los mares. No exactamente. Leviatán es una figura compleja. Ajá. En algunos textos se le presenta como un enemigo de Dios, una criatura caótica que representa las fuerzas del mal. Pero en otros se le describe como una criatura magnífica, una obra maestra de la creación divina. Es interesante esa dualidad. No. Por un lado es un monstruo aterrador, Ajá. y por otro una muestra del poder creador de Dios. Exacto. Y esa dualidad también se refleja en las diferentes interpretaciones que se le han dado a lo largo de la historia. Ya veo. Por ejemplo, en la vanología, Leviatán es el gran almirante del infierno, el que comanda las legiones de demonios acuáticos. Wow. Eso sí que es un ascenso en el escalafón infernal.
¿Y qué hay de las otras interpretaciones? Bueno, algunos lo ven como una representación del elemento agua, mientras que otros la asocian con el pecado de la envidia. Incluso hay quien lo relaciona con el dragón Lotán de la mitología fenicia, lo que nos muestra cómo las leyendas de monstruos marinos se entrelazan en diferentes culturas. Es increíble cómo estas historias viajan a través del tiempo y el espacio. ¿Y qué hay de las descripciones físicas de Leviatán? ¿Hay alguna que te haya impactado especialmente? Sin duda, la descripción que aparece en el libro de Job es la más escalofriante. ¿Ah, sí? Dice, de su boca salen llamaradas, centellas de fuego brotan de ella, las hileras de sus dientes espantan. ¿Te imaginas estar frente a una criatura que escupe fuego por la boca? Preferiría no hacerlo. Esa imagen es aterradora. Pero si no me equivoco, también hay un pasaje en el Talmud donde se describe a Dios jugando con Leviatán. Así es. ¿Cómo se reconcilia esa imagen con la del monstruo temible que escupe fuego? Es cierto, en el Talmud se nos presenta una imagen curiosa. Dios jugando con Leviatán como si fuera una mascota. Y esta imagen, aunque parezca contradictoria, nos habla de la complejidad de la figura de Leviatán. Para los antiguos hebreos, incluso las criaturas más poderosas y aterradoras estaban bajo el control de Dios. Entiendo. Es una forma de mostrar que Dios tiene dominio sobre todas las cosas, incluso sobre las fuerzas del caos y la destrucción. Exactamente. Y también nos recuerda que incluso en la oscuridad y el miedo siempre hay un atisbo de esperanza y de control divino. Me gusta esa interpretación. Bueno, después de explorar las profundidades del mar con Leviatán, ¿qué te parece si nos elevamos a los cielos para conocer al último de nuestros monstruos bíblicos? Sí. Sis, el rey de las aves. Me parece una excelente idea. Sis es una criatura menos conocida que Behemoth y Leviatán, pero no por eso menos fascinante. De hecho, yo no había oído hablar mucho de él hasta ahora. ¿Qué podemos esperar de este rey de las aves? Prepárate para volar alto porque Sis es una criatura de proporciones épicas. Oh, wow. Es tan inmenso que sus alas pueden tapar el sol. ¿En serio? Se le describe como un protector contra las tormentas capaz de controlar los vientos con sus alas. Suena como un superhéroe de la Biblia. Ja, ja. No. Un poco sí. Pero también hay historias que lo presentan como una criatura temible. Por ejemplo, se cuenta que una vez un huevo de Sis cayó del cielo y causó una destrucción masiva. Imagínate el tamaño de un huevo que puede provocar un desastre natural. ¡Wow! Eso sí que es un pájaro gigante. Y ya que hablamos de tamaño, ¿cómo se compara Sis con otras aves mitológicas? ¿Es comparable al famoso roc de la mitología árabe? Buena pregunta. Sí se compara a menudo con el roc, esa ave gigantesca que puede llevar elefantes en sus garras. Elefantes. Y también se le relaciona con el simur persa, una criatura sabia y poderosa. Y con el anzo sumerio, una ave demoníaca que desafía a los dioses. Es fascinante cómo la idea de un ave gigante aparece en tantas culturas. ¿Crees que hay alguna razón para esa fascinación universal? Creo que tiene que ver con la capacidad de volar que siempre ha cautivado a los humanos. Claro. Las aves representan la libertad, la trascendencia, la conexión con lo divino. Y cuando las imaginamos a una escala gigantesca se convierten en símbolos de poder, misterio y asombro. Tiene sentido. Y Sis, con su doble naturaleza de protector y destructor, parece encarnar perfectamente esa fascinación. Totalmente de acuerdo. Sis nos recuerda que la naturaleza en toda su grandeza puede ser tanto benévola como aterradora. Muy bien dicho. Bueno, creo que por hoy hemos explorado suficiente el mundo de los monstruos bíblicos. Ha sido un viaje fascinante. Hemos conocido a Behemoth, la bestia terrestre, Sí. a Leviatán, el monstruo marino, Ah. y a Sis, el rey de las aves. 3 criaturas increíbles que nos han transportado a un mundo de leyenda y misterio. Y lo más interesante es que estos monstruos, aunque pertenezcan a un pasado remoto, siguen resonando en nuestra cultura y en nuestra forma de pensar. Es cierto. Y creo que eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué nos dicen estos monstruos sobre nosotros mismos? ¿Qué miedos, deseos o anhelos representan? Interesante. Te invito a reflexionar sobre eso y a seguir explorando el fascinante mundo de la mitología. Me parece una excelente idea. Siempre hay más por descubrir en el reino de los monstruos. Totalmente. Y con esa invitación a la reflexión, damos por terminada esta inmersión en el mundo de los monstruos bíblicos. Hasta la próxima. Adiós. Es increíble cómo estas criaturas, a pesar de ser tan antiguas, todavía nos fascinan. Y ya que hablamos de lo antiguo, me intriga saber un poco más sobre los orígenes de Behemoth. ¿De dónde surgió esta bestia? ¿Hay alguna historia sobre su creación? Pues mira, ahí las cosas se ponen un poco turbias. Hay varias versiones, cada una más fascinante que la anterior. Ya veo. Algunos textos antiguos dicen que Behemoth fue creado del agua, polvo y luz. Wow, Una combinación bastante poética, ¿no te parece? suena una receta mágica. ¿Y qué otras versiones existen? Bueno, también hay quienes creen que Dios simplemente le ordenó a Behemoth que surgiera de la tierra. Imagina eso, la tierra se abre y ¡boom!
Emerge este monstruo gigantesco. Sería como un volcán que en lugar de lava escupe un Behemoth. Exactamente. Y hay otra versión aún más épica. Ah. Algunos creen que Behemoth era un ser primordial, una criatura del caos que luchó contra Leviatán en los albores de la creación. Eso sí que sería una batalla para la historia. ¿Te imaginas el caos, la destrucción? Sería un espectáculo digno de los dioses. Jajaja. Sin duda sería algo que nadie querría perderse. No. Pero hay otra versión, que dice que la batalla entre Behemoth y Leviatán no ocurrió al principio, sino que ocurrirá al final, en el día del juicio final. Un apocalipsis con monstruos gigantes. Eso sí que sería un final apoteósico. Pero dejando las batallas apocalípticas para otro momento. ¿Qué más sabemos sobre la vida de Behemoth? ¿Hay alguna otra leyenda que lo rodee? Sí, hay una leyenda fascinante. Cuéntame. Se dice que Behemoth tenía una compañera, pero Dios no les permitió tener crías. ¿Sabes por qué? Déjame pensar. Porque su descendencia habría sido demasiado poderosa, caótica. Exacto. Se dice que sus crías habrían hundido al mundo entero. Imagínate la fuerza de estas criaturas si sus hijos ya eran capaces de destruir el mundo. Increíble. Eso sí que es poder. Entonces, ¿qué hizo Dios con esta pareja de monstruos superpoderosos? No podía estarlos vagando por ahí. ¿Verdad? Bueno, según la leyenda, Dios, en su infinita sabiduría, decidió castrar al macho y enfriar el ardor de la hembra. Jajaja. Eso sí que es una solución divina. No me lo esperaba. Cierto. Y así, Behemoth y su compañera vivirán hasta el día del juicio final, cuando, según la tradición, su carne servirá de alimento a los justos. Un banquete celestial con carne de monstruo. Suena interesante, por decirlo de alguna manera. Pero dejando a un lado a Behemoth y sus aventuras, hablemos un poco más de Leviatán. Vale. ¿Qué más podemos encontrar sobre este monstruo marino en los textos antiguos? Aparte de la descripción escalofriante del libro de Job que ya hemos mencionado. Bueno, como mencionamos antes, Leviatán aparece en varios libros del Antiguo Testamento como Salmos e Isaías. Ajá. En Salmos, por ejemplo, se le describe como un monstruo al que Dios derrota y cuya carne se ofrece como alimento a los habitantes del desierto. Un manjar divino a base de monstruo marino. Qué curioso, ¿no? Primero Behemoth y ahora Leviatán. Parece que los monstruos son un buen ingrediente para los banquetes en la tradición bíblica. Ajá. Sí, parece que sí. No. Insaían Leviatán aparece durante la descripción de la caída de Babilonia. En este caso, se cree que Leviatán representa la maldad, simbolizando al rey de Babilonia, quien para los hebreos representaba todos los vicios del paganismo. Es decir, que Leviatán no siempre es un monstruo literal, Exacto. sino también una representación de fuerzas o ideas negativas. Yeah. Es como si la figura del monstruo se utilizara para dar forma a conceptos abstractos. Exactamente. Y esto es algo que vemos con frecuencia en la mitología. Ya. Los monstruos no son solo criaturas físicas, sino también símbolos de nuestros miedos, nuestras luchas internas y los desafíos que enfrentamos como seres humanos. Claro. Nos sirven para personificar lo que nos aterra, lo que no comprendemos. Es fascinante cómo la mente humana utiliza estas imágenes monstruosas para dar sentido al mundo. Es como si proyectáramos nuestros miedos más profundos en estas criaturas. Totalmente. Y hablando de miedos, ¿recuerdas la descripción que te mencionaba del libro de Job? Sí. Es sin duda la más aterradora y detallada que existe sobre Leviatán. Sí, la de las llamaradas, los dientes espantosos y la coraza impenetrable. Ponía los pelos de punta. Exacto. El libro de Job nos dice que nadie es lo suficientemente valiente como para enfrentarse a Leviatán. ¡Wow! Dice, nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién levantará la cubierta que lo reviste? ¿Quién se acercará a su doble coraza? Es una criatura invencible, una auténtica máquina de destrucción. Pero espera, antes mencionaste que en el Talmud Dios juega con Leviatán. ¿Cómo es posible que una criatura tan temible que escupe fuego y tiene una coraza impenetrable sea un juguete para Dios? Bueno, ahí es donde entra la complejidad de la mitología. Como dije antes, Leviatán puede representar diferentes cosas. Ajá. En el Talmud, la imagen de Dios jugando con Leviatán nos muestra que incluso las fuerzas más poderosas y aterradoras están bajo su control. Entiendo. Es una forma de mostrar que en última instancia Dios tiene dominio sobre todas las cosas, incluso sobre el caos y la destrucción que representa a Leviatán. Exactamente. Y también nos muestra que incluso en la oscuridad y el miedo siempre hay un atisbo de esperanza y de control divino. Es una lectura interesante. Nos recuerda que incluso ante lo monstruoso hay un orden superior que lo controla. Bueno, después de tanta charla sobre monstruos marinos, ¿qué te parece si nos elevamos por los aires y hablamos un poco más de Sis, el rey de los pájaros? Este gigante helado ha estado esperando pacientemente su turno. Me parece perfecto. Cis es una criatura fascinante llena de misterio y simbolismo. Lo que más me intriga de Sis es su tamaño. Se dice que sus alas son tan inmensas que pueden tapar el sol.
que son una nube viviente que oscurece el mundo. Exacto. Y esa inmensidad es parte de su poder. Sis no solo es el rey de los pájaros, sino también un protector contra las tormentas. Se dice que sus alas pueden detener los vientos huracanados y proteger la tierra de la destrucción. Es como un escudo gigante que se interpone entre la furia de la naturaleza y nosotros. Es como un superhéroe alado, un defensor celestial que nos protege de la tormenta. Pero a pesar de su poder protector, también hay historias que describen a Sis como una criatura temible. ¿Recuerdas el relato del huevo que cae del cielo? Claro que sí. Esa historia nos muestra que incluso las criaturas más benévolas pueden causar destrucción sin querer. El huevo de Sis, al caer a la tierra, inunda 60 ciudades y destruye 300 ceros. Es una imagen apocalíptica. Imagínate la fuerza del impacto, la devastación que causaría un pájaro de ese tamaño si se estrellara contra tierra. Sería catastrófico. Pero afortunadamente esos accidentes no son frecuentes. Ya. La leyenda dice que Sis cuida mucho sus huevos y los coloca con cuidado en su nido. Menos mal, si no estaríamos en serios problemas. Pero volviendo a su tamaño, ¿cómo se compara Sis con otras aves gigantes de la mitología? ¿Es comparable al famoso roc de la mitología árabe? Buena pregunta. Sis se compara a menudo con el Ruk de la mitología árabe, una criatura enorme que puede llevar elefantes en sus garras. Elefantes. Yeah. Eso sí que es un pájaro grande. ¿Y qué hay del simur persa y el ansú sumerio? Son comparables a Sis. Excelentes ejemplos. El simur es una criatura sabia y poderosa que representa la divinidad y la renovación. Y el ansur es una ave demoníaca que reba las tablillas del destino y desafía a los dioses. Es fascinante cómo todas estas culturas tienen sus propios mitos de aves gigantes. Parece que la idea de un pájaro colosal que surca los cielos ha cautivado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Lo es. Y creo que eso nos dice algo sobre la fascinación universal que sentimos por estas criaturas. Los pájaros, con su capacidad de volar, representan la libertad, la trascendencia y lo divino. Sí. Y cuando los imaginamos a gran escala, se convierten en símbolos de poder, misterio y asombro. Es verdad. Y creo que Sis, con su mezcla de poder protector y potencial destructivo, encarna perfectamente esa fascinación. Totalmente de acuerdo. Sis es un recordatorio de que la naturaleza en toda su magnificencia puede ser tanto benévola como aterradora. Muy bien dicho. Bueno, ya hemos explorado, vemos Leviatán y Sis, 3 criaturas fascinantes de la mitología hebrea. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño resumen de lo que hemos aprendido? Me parece una excelente idea. Un repaso nunca viene mal para sentar los conocimientos. Empecemos con Behemoth, el monstruo terrestre. ¿Cuáles son las características principales de esta criatura? Behemoth es una criatura de tamaño colosal con una fuerza descomunal. Ajá. Se describe como un herbívoro, pero algunos textos sugieren que también podría ser carnívoro. Su rasgo más distintivo es su cola, que se describe como moviéndose como un cedro. Y simbólicamente, ¿qué representa Behemoth? ¿Qué ideas evoca su figura? Behemoth representa las fuerzas indomables de la naturaleza, el poder bruto y la resistencia. Es una criatura que desafía el control humano y nos recuerda la grandeza de la creación divina. Excelente. Ahora hablemos de Leviatán, el monstruo marino. ¿Qué lo hace tan temible? ¿Qué características lo convierten en una criatura tan aterradora? Leviatán es una serpiente marina gigantesca, con escamas impenetrables, aliento de fuego y dientes afilados. Se le describe como una criatura caótica que se enfrenta a Dios, pero también como una criatura que está bajo su control. Y simbólicamente, ¿qué representa Leviatán? ¿Qué ideas o conceptos se asocian a su figura? Leviatán puede representar diferentes cosas dependiendo del contexto. Puede representar la maldad, el caos, la envidia, pero también la fuerza, el poder y la inmensidad del mar. Muy bien. Y finalmente hablemos de Sis, el rey de los pájaros. ¿Cuáles son sus características más destacadas? ¿Qué lo hace tan especial dentro del bestiario bíblico? Sis es un pájaro gigante con alas tan inmensas que pueden tapar el sol. Se le describe como un protector contra las tormentas, pero también como una criatura que puede causar destrucción sin querer. Y simbólicamente, ¿qué representa Sis? ¿Qué ideas o conceptos evoca su figura? Sis representa la libertad, la trascendencia, lo divino, pero también nos recuerda la dualidad de la naturaleza, su capacidad para ser tanto benévola como destructiva. Excelente resumen. Creo que hemos cubierto bastante bien estos 3 monstruos bíblicos. Hemos explorado sus características físicas, su simbolismo y su presencia en la cultura popular. Estoy de acuerdo. Y ha sido un placer explorar sus historias y simbolismo contigo. Igualmente. Pero antes de terminar nuestra inmersión, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Adelante. Me encantaría escucharla. Si estos monstruos representan miedos y desafíos, ¿crees que podemos encontrar Behemoths, Leviatanes y Sis en nuestra sociedad actual? ¿Qué formas tomarían? Esa es una pregunta muy interesante. Y creo que la respuesta es sí. Los monstruos como arquetipos trascienden el tiempo y la cultura.
Siempre encontraremos monstruos en nuestras vidas, ya sea en forma de personas, instituciones, ideas o incluso en nuestros propios miedos y demonios internos. Muy cierto. Y creo que es importante recordar que los monstruos, aunque puedan ser aterradores, también pueden ser una fuente de aprendizaje y reflexión. Nos ayudan a comprender mejor el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. Claro. Los monstruos nos desafían a enfrentarnos a nuestros miedos, a cuestionar nuestras creencias y a buscar la luz en medio de la oscuridad. Muy bien dicho. Bueno, creo que con eso podemos dar por terminada la segunda parte de nuestra inmersión en el mundo de los monstruos bíblicos. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Igualmente. Y a nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando el fascinante mundo de la mitología y a descubrir los monstruos que se esconden en sus propias historias. Los vemos en la tercera y última parte. Exacto. Los monstruos nos desafían a enfrentarnos a nuestros miedos, a cuestionar nuestras creencias y a buscar la luz en medio de la oscuridad. Y creo que esa es una de las razones por las que estas criaturas siguen fascinándonos hasta el día de hoy. Totalmente de acuerdo. Nos obligan a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, sobre lo que nos asusta, lo que nos atrae, lo que nos hace humanos. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de estas historias llenas de misterio, aventura y simbolismo. Precisamente. Estas historias nos conectan con nuestro pasado, con las raíces de nuestra cultura y nuestra forma de entender el mundo. Aunque los tiempos han cambiado, los miedos y las preguntas que estos monstruos representan siguen siendo relevantes. Es verdad. Al final, Behemoth, Leviatán y Sis no son solo criaturas fantásticas, sino reflejos de nuestra propia psique, de nuestras luchas internas y de nuestra búsqueda de sentido en un mundo a veces caótico e impredecible. Y creo que es importante recordar que, al igual que en las historias, nosotros también tenemos el poder de enfrentar a nuestros monstruos y encontrar la manera de coexistir con ellos. A veces incluso podemos aprender de ellos. Me gusta esa perspectiva. No se trata de vencer a los monstruos, sino de entenderlos, de aprender a vivir con ellos y quién sabe, tal vez incluso de encontrar algo de belleza en su monstruosidad. Exactamente. Los monstruos no siempre son lo que parecen. A veces lo que nos asusta también puede enseñarnos, guiarnos e incluso inspirarnos. Muy bien dicho. Bueno, creo que con esta reflexión podemos dar por terminada nuestra inmersión en el mundo de los monstruos bíblicos. Ha sido un verdadero placer explorar estas criaturas fascinantes con ustedes y aprender sobre Behemoth, Leviatán y Sis. El placer ha sido mío. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando los mitos, las leyendas y las historias que dan forma a nuestra cultura. Hasta la próxima.